programa pues no tiene la lógica, se la estoy dando yo, ¿sí? Y si yo le pongo, primero está el este, luego está el norte y luego la elevación, voy a girar el levantamiento, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado y hay que ser congruente. Lo que tiene la estación almacenado con lo que yo lo voy a guardar. Realmente es este, norte, este, elevación, porque así lo guardó la estación. Norte, este, elevación. ¿Sale? Bien, y se llama perímetro 2. Está guardado en el escritorio. Ya lo guardé y ya no me sirve top con línea. Me voy a AutoCAD. Sale. Aquí en AutoCAD, bueno, realmente si yo quisiera abrir CivilCAD, bueno, está su icono de CivilCAD, que es este CivilCAD. Cuando yo lo abra, me va a abrir AutoCAD y todos van a decir, luego. Sí, CivilCAD es un programa de un, pues sí, mexicano, de un arquitecto de Tijuana, que lo que hizo fue pagar derechos a Autodesk para poder montar esta pestañita que nosotros tenemos. Esto es CivilCAD, ¿sale? Cuesta 55,000 pesos por si lo quieren comprar. Nosotros lo estamos bajando ilegal de la piratería, ¿sale? Si estuviéramos trabajando ya, por ejemplo, y fuéramos a entregar un proyecto para una dependencia de gobierno, pues sí nos van a pedir la licencia. Ahorita, como son cuestiones didácticas, no hay ningún detalle. Bien, esto es CivilCAD, por esto pagarían si lo compran 55,000 pesos. Pero pues, lo interesante no está aquí, ¿no? Lo interesante está en las funciones que hace. Trae muchísimas funciones, vamos a ver ahorita una básica nada más, luego lo vamos a ir trabajando más a fondo. Si nos toca la materia de carreteras, ahí lo vamos a estar trabajando mucho. Bien, ahorita nos vamos a ir a CivilCAD, puntos, terreno, importar. Esa es la rutina que vamos a utilizar prácticamente en este semestre, no vamos a hacer otra cosa. CivilCAD, puntos, terreno, importar. Vean cómo puedes importar puntos de terreno o se puede hacer con un proyecto. ¿Sale? Aparentemente trae las mismas funciones, pero no es lo mismo trabajar con los datos de terreno, que es lo que nosotros hicimos, a trabajar con los datos de un proyecto. ¿Sí? Bien, entonces CivilCAD, puntos, terreno, importar. Y aquí es lo mismo, dice, yo puedo importar puntos con diferentes formatos. XYZ. ¿Qué es XYZ, Sayuri? ¿Qué son las coordenadas? Las coordenadas, ¿cuál va primero? La X. La X. ¿Y qué es la X? Norte. ¿Qué es esta? Número de punto, norte, elevación. Si se dieron cuenta, cuando descargamos en el top con link, venía la primera columna que era el número de punto, luego norte, elevación, ¿sale? Entonces la opción que nosotros tenemos que ocupar es esta. Miren, vamos a hacerlo nada más así a propósito. Voy a ponerle norte, elevación. Y me voy a ir a el escritorio, y el archivo se llama perímetro 2, y lo voy a abrir. Ese es tu perímetro, Gloria. Les dije puras porquerías. CivilCAD, puntos, terreno, importar. La opción es esta. Número de punto, Y, X, Z, norte, elevación. Pasa lo mismo si yo hago esta, O sea, estoy cambiando las coordenadas. La del norte la puse en el este y la del este la puse en el norte. Eso es incorrecto. Selecciono la opción, me voy al escritorio. Busco mi archivo. Estas sí son las puntos de sus compañeros. ¿Qué hicieron? Yo no sé, solo ellos saben qué hicieron, ¿sale? Pero aquí están sus puntos. Ahora sí, aquí está el punto 39 y el 40, que seguramente fue un cambio de estación y ya no trabajamos nada desde ahí, ¿cierto? ¿O no? ¿O me equivoco? Digan algo. Te va a llamar a la esquina, al centro de una línea, por ejemplo, al centro de un círculo, y se activan todas las referencias, ¿sale? Puede ser punto final, punto medio, centro, son todas estas referencias.
Civilcat, para evitarse detalles como va a importar puntos, imagínense que tenga yo activado una línea y lo importo y lo jala esa línea, me está cambiando la posición. Entonces lo que hace Civilcat es desactivar todas las referencias y ya hace su rutina, ¿sí? Y digo, detalle, para nosotros se vuelve un poco tedioso porque como me desactiva todas las referencias y yo lo quiero volver a usar, pues tengo que volver a activarlas, ¿vale? Yo siempre selecciono todo. Y ahora sí, si ya quiero hacer una línea, si dieron cuenta hace ratito que quise acotar, no me daba el centro. Y ahorita ya me está dando el centro del círculo. ¿Sale? Bien. ¿Qué les toca a ustedes? Estos son sus puntos. Esta es la única información que comparten. Es más, a mí me gustaría que compartieran únicamente el archivo, el CSV. El CSV lo guarda como un... lo podemos hacer en un Excel, ¿eh? Vean, el CSV es un Excel, no es otra cosa más que columnas y filas con la información que tienes, ¿sí? De hecho, eso ahorita lo vamos a comentar, el complementario de sus curvas de nivel, una disculpa, no se las he regresado, ya se las daré el día miércoles. El complementario de sus curvas de nivel va a hacerlo ya de manera digital, ya no a mano. ¿Sale? Lo vamos a hacer de manera digital. Y pues tendrán que sacar ustedes sus coordenadas. ¿Sale? Una coordenada en el norte, una coordenada en el este y una elevación, que son las que calcularon. ¿Sí queda claro? Y ya las coordenadas, pues puedes empezar de cero en tu plano cartesiano y avanza 5 metros, van a cada 5, no sé. Ustedes las tienen. Entonces las calculas, las vacías en un Excel y lo único que tienes que hacer aquí en el Excel es lo mismo, ¿no? Guardarlo con formato CSV. Aquí en Excel aparece como CSV delimitado por comas, pero es lo mismo, vean como asterisco.csv, ¿sí? Puedes guardarlo también en un bloc de notas como .dat y funciona o opera de igual manera, solo que es más complicado trabajar en un bloc de notas. Creo que ustedes ya ni saben qué es un bloc de notas, ¿no? ¿Sí? Por ahí si alguien estudió algo de sistemas computacionales. Bien, entonces el CSV es un Excel, solo hay que guardarlo con esa extensión, si no, no lo va a reconocer. ¿Va? Entonces estos son sus datos, Gloria. A ver, díganos por favor cuál va con cuál. Hay una opción, por ejemplo, porque ya que importa, nosotros conocemos a esto como nube de puntos. Aquí no se ve tan exagerada, porque fueron 40 puntitos los que levantaron. Vamos a importar una. Miren, el programa para practicar trae unos puntos. Civilcat trae puntos. Civilcat, puntos, terreno, importar. A ver si me acuerdo en dónde está. Vean, estos están guardados con .dat. ¿Sale? Eso es, cuando tú instalas Civilcat, ahí están, se guardan en la ubicación del archivo. Yo lo voy a abrir. Y esta es una nube de puntos. Estos ya no son 40 puntos. ¿Sale? El detalle aquí pues, es que estos no, solo es un ejemplo, ¿no? No traen número de punto. Solo está la coordenada norte, elevación. Voy a salirme tantito ahorita. Lo que ustedes van a hacer para su proyecto complementario del tema número 3 es esto. Van a sacar ustedes su nube de puntos. Yo puedo dar enter nada más si lo reconoce o poner la P. Y ya se fue a que va a triangular puntos. Y me dice, designe objetos. Hago una selección. Doy clic derecho. Y luego pregunta, distancia máxima. ¿Cuál es la distancia máxima que tú quieres que el programa considere entre punto y punto? Por default me está dando 1000. Si yo quiero que la distancia sea más corta, pues aquí le escribo, ¿no? 5, 6, 7, 8 metros. ¿Sí queda claro? Luego dice ángulo mínimo. Obvio, como va a formar triangulaciones, se tiene que formar un ángulo mínimo.
¿sí? Y el ángulo mínimo que me está dando ahí es de 1 grado. Es el que aparece entrecorchado. Entonces le pongo que sí. Y ya me triángulo. Voy a cambiar la pista. ¿Sí se ven las diferencias de alturas entre puntos? ¿Sale? Esa es la topografía del lugar, todo lo que ustedes levantaron. Obviamente estos son puntos que tiene el programa, ¿eh? ¿Sí queda claro? Bien. Y ahora, una vez que yo ya hice la triangulación, la otra rutina para generar las curvas, y eso que a ustedes les dio dolores de cabeza, ¿cuánto se tardaron para generar sus curvas? ¿Cuánto tardaste, Axa? ¿Una noche completa? AXA se desveló, no durmió y para que su profesor ni los revisara. Una noche completa para hacer las curvas de nivel. Ve el programa en qué tiempo lo hace. CivilCAD, altimetría, curvas de nivel, terreno, y me aparece una ventana de diálogo. Dice, voy a dibujar curvas delgadas y curvas gruesas. Las curvas delgadas, para este ejercicio yo las voy a poner a 1 metro. Y las curvas gruesas las voy a poner a 5 metros. Es la separación o la equidistancia entre curva y curva. Dice que esas curvas, las delgadas, va a ser una capa que se va a llamar CVL-curve-D. CivilCAD, curva delgada. Bien original. La gruesa, CivilCAD, curva gruesa. ¿Sale? Y que van a tener un color. La 6 para la delgada y el color 5 para la gruesa. ¿Sí? Que va a tener un número de subdivisiones y una longitud mínima. Yo le voy a poner OK, me dice selección objetos, hago la selección, doy un clic derecho y ya dibujó las curvas. Una noche, Axa, qué hueva. En 3 segundos estaba. ¿Y estas son tus curvas de nivel? ¿Sale? Y lo mismo, ¿no? Si lo giramos, pues obviamente se ve. ¿Sí se alcanza a ver? Quiero encontrar una vista que se vea más. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve la montañita, el cerrito. Ahí Axa. ¿Sale? Rapidísimo. Y si cambiamos la vista aquí, aquí se ve claramente la equidistancia, ¿no? Estas vienen a 1 metro, creo que le dije, y estas vienen a 5 metros. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya queda más claro la definición de equidistancia? Es la separación que existe entre curva y curva, pero en elevación. Y esta separación no tiene nada que ver con la planta. ¿Sale? Bien. Vamos a hacerlo ya de una vez, ya estamos aquí entrados. Con polilínea voy a trazar yo un segmento. ¿Sale? Voy a suponer que este es mi eje. ¿Se acuerdan que nosotros pusimos un eje, una línea a la izquierda, o a la derecha, arriba y abajo? ¿Sí? Y a partir de ahí dibujamos perfiles. ¿Sí? Sale, observen, ¿eh? Yo ya puse con polilínea porque si no, no la reconoce. Si pongo una línea, no la reconoce. Entonces, con polilínea tracé yo mi eje, de lo que quieras. Bien, y voy a hacer otra rutina. CivilCAD, altimetría, eje de proyecto, marcar estaciones. Y me dice escala de impresión, va a ser 1 a 1000. Yo la acepto ahí. Me dice selecciona eje de proyecto. Yo la acepto porque las escalas, puede manejar Scholar CivilCAD, pero realmente a mí se me hace complicado. Es mejor hacerlo en la presentación o en los layouts. Es mucho más fácil escalar. Dice selecciona eje de proyecto. Sale. Ahí está mi eje de proyecto. Como yo di el clic cargado a la izquierda, me pone una crucecita aquí, al inicio. ¿Sí? Y me dice, nomenclatura estación inicial. Por default me está manejando el 0 más 3 ceros. Si tú quisieras editarlo, lo puedes hacer aquí. ¿Sale? Yo lo voy a aceptar. Y luego me dice, longitud derechas. Ahí, longitud derechas. Ustedes pusieron su eje y luego les dije, hagan otro a 2 metros. ¿Sí?
es lo mismo que está haciendo aquí. Me dice, ¿qué tanto terreno quieres considerar a la derecha de ese eje? Y me dice que va a considerar por default, vean, me aparece un 10. El programa está orientado para carreteras, ¿sí? ¿Saben qué es el derecho de vía? ¿Alguna vez lo habían escuchado? ¿No? Bueno, el derecho de vía es, pues es como, digamos, el terreno total de mi carretera. A partir del eje, de mi eje proyecto, dependiendo del tipo de carretera, los derechos de vía van de 20 a 40 metros. Entonces, a partir del eje, yo puedo tener 10 metros a la derecha y 10 metros a la izquierda y ya tengo un ancho total de carretera de 20 metros. Ese es el derecho de vía. ¿Para qué? Para que cuando tú pudieras llegar a tener posibles ampliaciones de carretera, pues ya tienes todos esos 20 metros, ¿no? Tienes 7 metros nada más de carpeta y te quedan 7 menos 20 menos 7, 13 entre 2, 650 y 650 de cada lado para que puedas hacer cualquier situación. Entonces toda esa franja pertenece a la carretera. Eso es el derecho de vía. Por default el programa dice, pues si lo más común es 10, ya te programa a que sea 10 metros a la derecha y 10 metros a la izquierda. ¿Vieron ahí? Dice longitud derechas y longitud izquierdas. Toma otros 10 metros. Es exactamente lo mismo que ustedes hicieron cuando dibujaron sus otros dos perfiles. Y ahorita vamos a ver por qué. Luego dice que lo va a hacer a través de un intervalo. Que la separación entre estaciones viene a 20 metros. Vuelvo a lo mismo. El programa está más enfocado a carreteras. Sin embargo, aquí tú lo puedes editar. Por ejemplo, ustedes que hicieron estaciones, que dibujaron secciones transversales, ¿acá cuánto fue? Cada 2. Aquí le cambio y le pongo 2 en lugar de 20. ¿Sale? Yo lo acepto. Que va a ser, dice, va a ser un intervalo por estaciones. Me vuelve a indicar cuál es la estación inicial, 0 más 3 ceros. Ya calculó la estación final y es la 0 más 448.55. Y ya las marcó. Cuando las marca, yo voy a terminar la rutina. Le pongo T para terminar. Y vean, ya viene, ya dividió esto a cada 20 metros. ¿Vale? Si tenemos dudas, pues lo acotamos para que estemos seguros que entre esta línea y esta línea tengamos 20 metros. ¿Sí? Y dice, estás en el 0 más 160 y vas al 0 más 180. Una vez que hice esa rutina, yo me voy a ir a CivilCAD, altimetría, perfiles, terreno, dibujar. Dice, ¿de qué vas a dibujar el perfil? Viene de un eje, de puntos, de manera manual, de un archivo, de una polilínea. Yo ya marqué un eje, ¿sale? Entonces le voy a decir que va a ser de eje. Y por default viene la E aquí, de eje. Bien, y me dice, selecciona el eje de proyecto. Este es mi eje de proyecto. Activa la triangulación, yo la tenía apagada. Indica la escala. ¿Qué tiempo te tardaste, Axa, en dibujar tus perfiles? Como 2, ay, Axa. 5 segundos, Axa. 2 horas. ¿Y aquí está el perfil? Los otros dos perfiles no los dibuja, pero ya los tiene registrados en la memoria. ¿Qué tiempo se tardaron en dibujar secciones transversales? Otras dos órdenes, procesar eje. Seleccione perfil. Ah, no. A ver. Vamos a dibujar las estas. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. A partir de aquí, ustedes lo que hicieron fue, yo les dije, vamos a suponer un proyecto que era una banqueta, ¿no? Y ustedes lo inventaron. Yo puedo crear con otra polilínea, por ejemplo, voy a decir, lo voy a exagerar aquí, lo voy a volver a exagerar para que se vea. Es ilógico lo que estoy diciendo, pero bueno. Solo es para tenerlo. Y me voy a ir a otra rutina, CivilCAD, altimetría,
perfiles, ahora voy a hacer un perfil de un proyecto. Yo lo puedo dibujar, aquí dentro de perfiles dice, proyecto, dibujar o convertir. Yo ya lo dibujé, lo tendré que convertir para que el programa lo reconozca como un perfil de proyecto. Le voy a poner convertir y dice seleccione perfil de proyecto. Mi perfil de proyecto es el que yo dejé aquí, en rosita. Y luego me dice seleccione perfil de terreno. Ese es este. ¿Vieron que cambió de color? Yo tenía el color magenta, porque era el de una curva que estaba activada, es esta. El de la curva delgada, es la capa que yo estaba utilizando. Y lo cambia a un color rojo, porque ya lo convirtió. Y al convertirlo, el programa lo tiene como CivilCAD perfil P, perfil de proyecto. Esa es la curva, o ese es el layer que ocupa para el perfil de proyecto. Por eso lo cambió de color. Entonces, lo que yo dibujé con mi polilínea, ya el programa lo va a reconocer como un perfil de proyecto. Y ahora sí, usamos CivilCAD, altimetría, secciones, volúmenes, procesar eje. Y me dice, selecciona perfil de terreno. Me marcó un pequeño error, porque decía que no coincidían los perfiles, pero no me importa mucho. Me abre otra ventana de diálogo de secciones y volúmenes y me dice sección transversal en la estación 0 más 3 ceros. Yo la voy a definir. Yo voy a suponer que voy a hacer una carretera de, si les dije hace ratito que iba a ser de 7 metros, la haré de 3.5. De 3.5 metros. En las carreteras hay algo que se llama bombeo y es una pendiente del 2%, y le voy a decir que calculo el desnivel. Le voy a poner añadir tramo. Bueno, la hice al revés. Le tenía que dar -2, pero bueno, no importa. Y la voy a aceptar así. Me volvió a marcar el mismo error porque no coinciden los inicios. Y no fue el inicio, fue el final el que no le di el clic bien al final del perfil y no coincidió. ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Otra noche, Axa, o en la misma noche sacaste todo? En la misma noche sacó todo, pero ya eran como las 4 de la mañana ahorita, ¿no? Y vean esas secciones. Les dije, las voy a hacer a propósito, estas grandototas. Obviamente ya no coincide, yo le di 10 metros a la derecha y 10 metros a la izquierda. Y en esta, por ejemplo, que exageré mi proyecto, pues ya no me da para el talud para que coincida con el terreno. Pero repito, o sea, lo hice a propósito. Vean, esta sección, ¿cómo se llama esta sección transversal? ¿En qué es? ¿Cómo dijimos que se llama? En amarillo está el terreno, en rojo está el proyecto. ¿Cómo se llama esta sección transversal? ¡Corte! ¡Corte! Sección transversal en corte. Muy bien, tengo que quitar para poder llegar al nivel de rasante. Habíamos dicho. ¿Cómo se llama esta sección? Sección transversal en terraplén. Muy bien, Gloria. ¿Cómo se llama esta sección? Sección transversal en balcón. Balcón, excelente. ¿Sale? Porque tiene un área de terraplén y un área de corte. ¿Sí? Pero esto pues, yo no propicié, no busqué que quedara así. Al final de cuentas así salió y fue qué bueno que salió. Fue la única que nos dio así. Ya todas las demás o son de corte o son de terraplén. Pero pues aquí están las secciones. Rapidito las hace el programa. Trae otras cosas. Repito, si nos vemos en carreteras, eso ya lo veremos. Esto se llama curva masa. Vean cómo se llama esta. Dice civil-curv-más. Se llama curva masa esto. Y tiene que ver con los volúmenes de tierra que nosotros vamos a tener. ¿Sale? Está en función o se calcula en función de precisamente estos volúmenes. Obviamente aquí yo tengo áreas de secciones transversales. Y aquí me dice, por ejemplo, en la primera, área de terraplén, 0.79 metros cuadrados. Área de corte, 0.49 metros cuadrados. En la 0 más 3 ceros. A 20 metros, dice, área de terraplén, 4.78 metros cuadrados. Área de corte, 0 metros cuadrados. El programa lo que hace, y nosotros lo que hacemos siempre que vayamos a calcular volúmenes, como ya tienes la sección a los 0 y ya tienes la sección a los 20,
puedes calcular ahí, cuando multiplicas el área por la longitud, calculas un volumen, ¿cierto? Ya sea de corte o de terraplén. Y entonces a partir de ahí necesitamos, o vemos nosotros, cuál es la cantidad de material que tú tienes que llevar a la obra. Porque estas dos secciones, por ejemplo, como son de terraplén, 25.88 de terraplén y 4.78 de terraplén, tengo que llevar material a la obra para poder llegar a estos niveles, ¿cierto? Ya tengo el área, la multiplico por la longitud, obtengo un volumen, y ese es el volumen de material que tengo que llevar. En la siguiente sección, necesito más, necesito llevar otra vez material, ¿sale? Entonces, a partir de ahí, a partir de esos volúmenes, se grafica la curva masa. Si yo tengo que llevar material a la obra, entonces se llaman las ordenadas de la curva masa son negativas. Por eso mi gráfica va para abajo. ¿Sale? Va para abajo, porque todo este es el material que tengo que llevar. Cuando yo tengo que sacar material de la obra, las ordenadas de la curva masa son positivas. ¿Sí? Y entonces llegó un punto en el que era llevar material hasta aquí, que ya empiezo a cortar. Entonces cuando empiezo a cortar material es sacar material de la obra y la curva se empieza a recuperar. ¿Sí queda claro? Es lo único que hacemos ahí en las ordenadas de la curva masa. Tienen otros factores porque hay que hacer estudios, por ejemplo, del suelo, y ahí nos daremos cuenta si el material que yo voy a cortar me sirve para rellenar, entonces empiezo a compensar mi curva masa. ¿Va? Pero repito, eso ya lo veremos en su momento en la materia de cálculo. ¿Dudas con las rutinas de CivilCAD? Hay a lo tonto, ¿no? Realmente nosotros hay que darle formato de impresión, pero pues eso ya lo hacemos en la presentación. Sí saben trabajar las presentaciones, ¿verdad? ¿Sí? Sale, entonces no tendremos ningún problema con eso. Estas son las rutinas. Esto es lo que me van a entregar de complementario. Pero ya el día miércoles sabrán quién está en complementario y quién no. No sé por qué me entregaron trabajos incompletos por ahí. Y me refiero a incompletos en todos los sentidos. Yo les dije que yo